Bueno, pasan. Hablamos de sí. este mundo lleno de libertades y de la libertad del propio destino. ¿Somos constructores de nuestro propio destino o está todo determinado? Es un mundo determinista, ¿Qué Es te buena parece? esa pregunta que por ahí nos hacemos, ¿no? En los contextos donde estamos cada uno conviviendo. ¿Está todo escrito? ¿Somos arquitectos de nuestro propio destino? Se lo vamos a preguntar al licenciado Roberto Azar, que es filósofo. ¿Cómo le va, estimado Hablamos de Roberto? libertad. ¿Cómo va? estás tanto tiempo, Roberto? Hola, ¿cómo están Julieta y Ezequiel? Qué gusto hablar con ustedes. ¿Todo bien por ahí? Igual. Sí, bueno, un placer recibirte, bueno, compartir este momento para hablar de la libertad, ¿no? Algo que parece tan intangible, pero al mismo tiempo como que sabemos allí que está presente y latente en cada decisión que tomamos, ¿no? Absolutamente, Julieta. Vos planteaste dos grandes posturas acerca de la libertad que nos atraviesan en el día a día. Una es la que Ezequiel en algún sentido planteó, que es pensar que todo está escrito. Entonces, en ese sentido, no habría posibilidad de libertad para el ser humano, porque todas nuestras decisiones ya estarían determinadas, aunque no lo sepamos. Entonces, esa sería una visión de la libertad bastante restringida, según la cual nosotros creemos que elegimos libremente, pero en realidad ya está absolutamente todo escrito. Y por otra parte, hay una posición que a mí en lo personal me gusta más, pero que es muy personal, que es la posición existencialista, según la cual, aun cuando tengamos condicionamientos de todo tipo, externos e internos, siempre tenemos un margen de libertad para poder hacer algo con aquello que nos tocó en suerte. Entonces, aunque la libertad no es absoluta, sí es relativa al contexto. Claro. Mira, bueno, y generalmente hay como una fantasía, si se quiere, o una forma de asociación en donde libertad es sinónimo de felicidad, pero al mismo tiempo es lo que permanentemente nos está, condicionando de algún punto, ¿no? En algún punto. Es muy interesante, Julieta, lo que planteás, porque pareciera que nuestros índices de felicidad aumentarían en la medida en que tenemos mayores grados de libertad. Sin embargo, Jean-Paul Sartre, un filósofo contemporáneo francés, planteaba que estamos condenados a ser libres porque, aunque no queramos, en todo momento tenemos que tomar decisiones, incluso decisiones que nos gustaría no tener que tomar. Y entonces esa enorme responsabilidad que tenemos nos angustia, porque nos damos cuenta de que cada vez que decidimos adoptar una posibilidad, dejamos de lado muchas otras que también nos gustaría tomar. Entonces, paradójicamente, eso que nosotros obviamente consideramos un don humano, el de ser libres, muchas veces nos conduce a angustiarnos. Bien. ¿Cómo hacemos, pensaba Roberto, en cómo definir el concepto de la libertad sin dañar a la otra persona? Digo, ¿no? Porque uno imagina libertad como estar libre, ¿no? Como literalmente uno emparenta el significado del concepto. Bueno, ¿cómo hacer para vivir esas libertades sin dañar al contexto donde uno está vinculado socialmente? Eso es muy importante, Ezequiel. De hecho, Immanuel Kant, un filósofo moderno alemán, planteaba que hay dos reinos, el reino de la naturaleza y el reino de la libertad. Nosotros como humanos pertenecemos al reino de la libertad, pero ese reino, el de la libertad, es también un reino moral. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta cumplir con ciertas normas morales para poder convivir con los demás. Y una de esas normas morales, que me parece que apunta a lo que vos preguntás, sí, Ezequiel, tiene que ver con tomar siempre a los demás seres humanos como fines y nunca como medios. Si vos tomás al otro ser humano como un medio para alcanzar un fin, lo estás usando como una cosa y en ese sentido estarías haciendo un mal uso de tu libertad. Bien. Bueno, sin duda va a ser una idea un tanto simplista lo que voy a plantear, pero bueno, ¿cómo se hace para ejercer, ¿no?, nuestra condición de ser humanos libres en un contexto hoy, en un tiempo social, histórico, hoy en nuestro país, ¿no? Cuando hablamos de inseguridad, es decir, que no tenemos libertad para movernos en el lugar que queremos o que imaginamos, ni en el horario que queremos, en un contexto en donde la economía también nos limita permanentemente. Evidentemente no podemos comer lo que queremos, no podemos vestir lo que queremos, o sea, el dinero nos limita
no somos totalmente libres en cuanto a lo que significa el dinero. El tiempo nos limita porque hay horarios, porque hay tiempo disponible para todo, menos para la libertad. O sea, es como que es una sensación un tanto abstracta, si se quiere, ¿no? La libertad, hablar de libertad. Totalmente, Julieta, no es para nada simplista lo que planteás, ahí está todo el misterio de la libertad, y es que no es absoluta. A mí me gusta mucho una imagen que usa un psicólogo argentino, Julio César Lavaqué, que dice que la libertad es como la arcilla. O sea, uno con arcilla no puede hacer cualquier cosa, tiene ciertas limitaciones que le impone el material. Entonces, la arcilla nos condiciona a hacer solamente aquello que se puede hacer con arcilla. No nos determina porque algo siempre podemos hacer, pero no quizás todo lo que quisiéramos hacer. Entonces vivimos en un país con constantes crisis económicas, sociales, políticas, hay inseguridad, no tenemos el dinero que quisiéramos, etc. Entonces no tenemos una libertad absoluta, pero lo que diría alguien que cree en la libertad humana, contextual, situada, es que a pesar de eso siempre un margen de libertad nos queda. E inclusive, bueno, también nos queda la libertad de irnos del país, que sí, obviamente uno se resiste a hacerlo porque quiere mucho su tierra, pero bueno, también pienso también en la libertad en cuanto a la construcción del pensamiento y de la ideología también, ¿no? En algún punto. Absolutamente. Totalmente. Estamos absolutamente condicionados por los factores ideológicos, políticos, sociales, económicos. Y sin embargo, dice Sartre, si uno toma esta posición existencialista, siempre podemos tener un margen de libertad para actuar. Por supuesto que nos gustaría que las condiciones fueran otras a las que son, pero dentro de las condiciones que nos toca transitar, siempre podemos decidir hacer algo. Entonces, dos personas ante las mismas circunstancias van a adoptar probablemente van a adoptar acciones distintas, aunque las circunstancias sean las mismas. Hay una obra muy interesante escrita por Viktor Frankl que se llama En busca del sentido. Él estuvo en el campo de concentración, en los campos de concentración nazis, y contaba que aún en esas circunstancias tremendas, donde los prisioneros estaban sometidos a trabajos forzados permanentes, muchos prisioneros tomaban la decisión de caer en la resignación, en la desesperanza, y había unos pocos que animaban a los otros, que les daban el último trozo de pan que tenían y les decían, vamos a salir adelante, tené fe que en el futuro esto va a cambiar. Entonces, aún en esas circunstancias extremas de los campos de concentración, no todos los prisioneros hacían el mismo uso de su libertad. Claro. Respecto a ese tema, estaba buscando la definición de libertad, que tiene muchas variables, como vos lo mencionabas, Roberto, pero una dice, estado o condición de la persona que es libre, que no está en la cárcel ni sometida a la voluntad del otro, ni está constreñida por una obligación, deber o disciplina. Pensaba en estos privados de la libertad también, ¿no? En el hecho de, bueno, imaginar un estado de libertad tiene que ver en lo inherente con situaciones internas que le pasa a cada uno, ¿no? La libertad no tangible. Totalmente. Sí, Ezequiel, esa definición que vos acabás de leer se inscribe en lo que Isaiah Berlin, que escribió un libro llamado Dos conceptos de libertad, llama libertad negativa. La libertad negativa tiene que ver exactamente con lo que vos acabás de expresar, no estar constreñido desde el exterior. O sea, si una persona está en la prisión, no es libre, ¿por qué? Porque no puede moverse como quisiera, claro, porque no puede salir a la calle. Entonces, ese sentido de libertad tiene que ver con una cuestión puramente física. Si vos no estás sometido a condiciones externas, tales que en las cuales te atan, por ejemplo, o te encierran, sos libre. Pero después hay otro concepto de libertad que es positivo y que tiene que ver con autodeterminarse, con tomar las riendas de tu propia vida. O sea, asumiendo, por ejemplo, que no estás en la cárcel, que sos un ciudadano libre, bueno, poder tomar decisiones que te lleven a construir tu propio destino. Con lo difícil que es eso, porque la verdad es que decirlo es fácil, claro, pero es mucho más difícil llevarlo adelante. Claro. Entonces hay como dos aristas de la libertad, una más física y la otra más, si querés verlo así, más humana y más propia de las personas libres. Y a partir de lo que dijiste, Ezequiel, déjame decir una cosa más, y es que los modernos concebían que era libre aquel que cumplía con la ley. Entonces se daba una paradoja, según una definición muy particular de libertad, los presos eran libres porque estaban cumpliendo con la ley. Entonces dice Rousseau que en la cárcel de Ginebra, que era el pueblo en el cual él vivía,
decía libertas en latín, entonces parecía una paradoja. ¿Cómo van a ser libres si están en la cárcel? Y entonces lo que dice Rousseau es sí, son libres porque están cumpliendo con la ley. Es un concepto de libertad un poco extraño, pero también se Pero ha es como propuesto. que somos más libres mientras más conscientes somos de nuestros condicionamientos o limitaciones, podríamos decir. Exactamente, Ajá. esa sería una muy buena manera de verlo. Y entonces la diferencia estaría entre pensar que estamos determinados, que hagamos lo que hagamos, ya el destino escribió todo, o pensar que estamos condicionados. Y eso haría que un margen de libertad siempre tengamos. Cuanto mayor conciencia tengamos de nuestras limitaciones, más libres vamos a ser. Bien, yo no sé si... Es complejo, Roberto, te voy a decir. Sí, bueno, es una mirada filosófica, ¿no? Total. Absolutamente, y como los grandes problemas metafísicos no tienen una solución definitiva, eso es lo que nos frustra, que yo les di un montón de conceptos de libertad y finalmente termina la nota y decís, bueno, pero ¿qué es la libertad? Y en realidad no hay una respuesta definitiva porque todo depende de si crees que hay libre albedrío o no. Por ejemplo, Spinoza, este autor que les mencionaba al principio, cree que nuestra libertad es la de la piedra que cae hacia el centro de la Tierra y dice, supongamos que la piedra creyera que está tomando la decisión de caer. Y dice Spinoza, esa es la libertad humana. Nosotros creemos que decidimos hacer algo y en realidad no podemos sino decidir lo que... Claro, pienso que es tan subjetiva como la propia expresión del ser. A lo mejor para algunos la libertad es poder caminar descalzo bajo la lluvia, para otros es poder irse de viaje a donde le gusta, para otros... Sí, es ejercer su trabajo, para saber. Absolutamente, y está muy bueno lo que plantearon porque a veces uno siente que el propio trabajo limita su libertad. Cumplir con los horarios laborales, por ejemplo, nos impide, no sé, viajar en las fechas en las que uno quisiera viajar, supongamos. Pero al mismo tiempo, elegir hacer un trabajo que a uno lo autorrealice es una forma de hacer uso de la libertad. Lo que pasa es que nunca es completa, siempre, por eso Sartre decía, estamos condenados a ser libres. En algún punto, eso que es lo que más valoramos, lo que nos hace humanos, es también una suerte de condena, porque hagamos lo que hagamos, siempre hay que decidir. O sea, si uno decide ser un hippie y viajar, también va a decidir no tener un trabajo fijo y no tener por ahí la estabilidad que tiene decidiendo la otra opción. Claro. Capaz que tenés el trabajo y te frustrás con los viajes, no tenés el trabajo y no generás el viaje. Es ahí una cuestión compleja como el ser humano mismo. No sé si se mide el índice de libertad. Me enganchaba con esto que decía Juli respecto a las situaciones socioeconómicas que tienen los países, ¿no? ¿Cuán libres positivamente, negativamente es un país con el otro? No sé si hay un índice que mide países más libres, menos libres. Eso es muy interesante. Ezequiel creo que tiene más que ver con cuestiones sociológicas y económicas. Se mide, por ejemplo, los países que tienen mayores libertades económicas, mayores libertades civiles, y eso sí está absolutamente medido. Y bueno, muchos dicen que los países más libres tienen mayor prosperidad económica. Pero creo que eso no tiene que ver con la cuestión metafísica, sino más bien con la cuestión de la regulación que los mercados hacen, por ejemplo, que los estados hacen de los mercados y demás. O sea que esa es otra arista de la libertad. Sería un tema que nos llevaría por ahí un libro entero investigarlo, porque la libertad está buenísimo lo que plantean, se puede analizar desde múltiples aristas, no solamente desde la metafísica y desde la moral. Muy bien. Y sería un buen ejercicio empezar a mirar a conciencia aquellos instantes en donde tenemos la posibilidad de expresar nuestra libertad, ¿no? Nos haría un poquito más felices, capaz. Ese es el gran desafío y creo que nos haría experimentar eso que Berlín llamaba la concepción positiva de la libertad. Esos instantes en los cuales somos nosotros mismos, en los cuales nos autodeterminamos, serían los momentos en los que mayor libertad conseguimos. Es un placer, Roberto, hablar de estos temas con vos. Roberto, bueno, te pueden seguir, @Filo en un minuto. Exactamente. Ahora, Juli, sabés que cambié el nombre de la cuenta, es Azar Filosófico, pero sí, la pueden encontrar. Perdón. Le cambié el nombre porque me di cuenta de que hay otra que se llamaba muy parecido y era anterior, entonces para que no piensen que me la estaba copiando, le llamé Azar Filosófico. Actuaste a tiempo. Perdón, repetimos. ¿Cómo es, Roberto? @Azar. Es @Azar Filosófico. Perfecto. Mi apellido Azar Filosófico. Muy bien, bueno, me encantó. Me gusta va muy bien. Me gusta más que la otra. Me encanta. Gracias, Roberto, como siempre. Muchas gracias por la buena onda de siempre. Un placer hablar con ustedes. Tiempo. Fuerte abrazo. Adiós, chao. Abrazo grande, chau. Igual. Chau.